Bienvenidos a Cáncer Podcast, hablemos de cáncer. Soy Diego Díaz, oncólogo médico, y en el episodio de hoy hablaremos de la vacunación y la relación en los pacientes con cáncer. Y para esto nos acompaña el doctor Cristian Alfaro, que es infectólogo de adultos. Bienvenido, doctor Cristian. Muchas gracias, Diego. Y pues entrando en tema, Cristian, ¿cuál es la importancia de las vacunaciones en los pacientes oncológicos? Mira, es mucha. La vacunación forma parte de una de varias estrategias para prevenir complicaciones en adultos generales y sobre todo en pacientes que se van a someter a tratamiento y que buscan mejorar su vida y tienen cáncer. La importancia radica en que la gran mayoría de estos tendrá, quizás, ojalá y no, pero algunos los podrán tener, complicaciones infecciosas, como neumonías, tal vez herpes zóster, y quizás algunas otras infecciones que pueden ser prevenibles. Y al ser prevenibles con una vacunación bien llevada y efectiva, entonces no presentan estas complicaciones infecciosas, o al menos la probabilidad de que las presenten disminuye. De forma tal que pueden llevar a cabo su tratamiento sin interrupciones, porque como tú sabes, en una complicación infecciosa hay que interrumpir el tratamiento y hasta que se soluciona podrán continuarlo y mejorar su calidad de vida. Hay que también mencionarlo que algunas de estas complicaciones infecciosas pueden comprometer la vida del paciente. Y entonces, si es prevenible a través de una vacunación, creo que en la balanza de riesgo-beneficio, pues los beneficios son bastante, sobre todo en esta población de pacientes. Sí, y ahí en ese punto también, pues para quienes nos escuchan o nos ven por ahí en YouTube, una de las principales causas de muerte en pacientes con cáncer son infecciones, entonces todavía cobra aún más importancia, ¿no?, de poder prevenir estas complicaciones. Claro, sí. Las vacunas están dirigidas para un único microorganismo. Las posibilidades de microorganismos que infecten son muchas, pero conforme va avanzando la vacunación y se va completando el esquema, pues se van reduciendo las posibilidades de llegar a tener estas complicaciones. ¿Y cómo se pueden clasificar las vacunas? Porque, bueno, vemos cada vez más el tema quizá en los medios de comunicación, en las redes sociales, y sabemos que hay como mucha controversia de repente por ciertos grupos, sí. Pero ¿cómo podríamos como catalogar? ¿Todas son iguales o qué? Pues mira, gracias a quizás la pandemia de COVID se universalizó el término y la costumbre de vacunarse. Y en esto abrió una nueva clasificación de las vacunas, que fueron las vacunas con RNA mensajero. Pero ya teníamos dos tipos diferentes de vacunas previas. Tres incluso. Una con anticuerpos recombinantes, es decir, ya se inyectan los anticuerpos ya previamente elaborados en un laboratorio. Y entonces el cuerpo del paciente no necesita montar una respuesta inmunológica para estar ya protegido. Antes de eso estaban las vacunas inactivas, es decir, solamente son partes del virus o de la bacteria que estimulan a que el cuerpo genere esta respuesta inmunológica y por lo tanto sus anticuerpos, y que al momento de enfrentarse, ahora sí, ya no a estas partes de bacterias y de virus, sino al virus o a la bacteria real que puede infectarlos, entonces el cuerpo ya tiene sus anticuerpos porque ya se preparó previamente y se defiende. Y está la clasificación previa, que antes muchas vacunas eran así, que eran las vacunas de virus vivos. Es decir, virus que están vivos, pero en el laboratorio se les baja mucho su tasa metabólica, se les baja mucho su virulencia, y entonces pueden ser aplicados efectivamente a los pacientes porque, digamos que de alguna forma no van a causar una infección, simplemente van a preparar al cuerpo para que genere los anticuerpos. En general, en la población que vemos de adultos, ¿cuáles son las vacunas que se recomiendan que se apliquen? Pues mira, los adultos llegan a una edad, por ejemplo, de 50 años, donde ya se recomienda que se aplique la vacunación contra herpes zóster. Son 2 dosis y quedan protegidos al menos hasta donde tenemos evidencia a largo plazo. Como es una vacuna nueva, pues se va generando evidencia y probablemente en un futuro quizás tengan que revacunarse, pero aún no sabemos eso. A partir de los 65 años o en pacientes que tengan algunos otros factores de riesgo donde pueden entrar los pacientes con cáncer, ya sea propiamente por la enfermedad o por el tratamiento que van a recibir, o si son neoplasias hematológicas que reciban trasplante,
que por cirugía terminan sin un órgano que se llama el vaso, que es una parte importante del sistema inmunológico. En ellos se recomienda vacunación contra tétanos, neumococo, meningococo y se supone que muchos de los adultos ya deberíamos tener las siguientes, pero bueno, por si no, entonces nos actualizamos con hepatitis B y existe pues, un esquema ampliado. Quizás si no te había dado hepatitis A, puedes recibir la hepatitis A. Papiloma humano también es importante, que de hecho es una vacuna que previene el cáncer. Y conforme vayan saliendo las vacunas de temporada, es decir, influenza y COVID, pues irlas aplicando cada año. Ok. Y esto que dices, final, o sea, al final, creo que pues, todas son importantes, ¿no? Pero estas se han vuelto como que una pregunta recurrente en la consulta. O sea, si ya me vacunaron de COVID y me pusieron 1, 2 o hasta 4, no sé. O sea, ¿cada cuánto se tiene que estar vacunando? Y bueno, creo que ya nos diste la respuesta. Sí, la vacunación de COVID ha cambiado. Las recomendaciones se han ido actualizando. COVID es un virus que nos ha sorprendido a todos. Y al ser un virus que afectó a tantas personas, tuvo demasiados sitios donde perfeccionarse, digamos, y entonces tiene muchos escapes inmunológicos. De forma tal que básicamente los esquemas de vacunaciones previas nos ayudaron para los años en los que fueron útiles. Es decir, el esquema actual de vacunación solo incluye una vacuna. Es decir, como si fuera de influenza. Tienes una vacuna, independientemente de si te hayas vacunado previamente o el número de vacunas que hayas tenido, con una vacuna actualizada, con eso es suficiente y ya te consideras protegido en gran porcentaje contra las cepas de COVID que puedan estar circulando en ese momento. Algo muy similar a lo que sucede con influenza, que es una vacuna anual, pues ya de por vida. Muy bien. Y hace un momento comentabas esto de la prevención con las vacunas. En oncología, una de las cosas que pues muchas veces no podemos decir es que se pueda prevenir el cáncer. O sea, hemos platicado en otros episodios que hay formas en las cuales se pueden reducir el riesgo. Por ejemplo, pues comiendo de forma saludable, haciendo ejercicio, evitando el tabaco, el alcohol, o sea, ciertas recomendaciones de la vida saludable que te pueden disminuir el riesgo. Pero difícilmente vemos una estrategia que te prevenga el cáncer. Y en este escenario, ¿hay vacunas que pueden prevenir el cáncer? Sí, correcto. Estas vacunas están dirigidas contra virus oncogénicos. Existen varios virus oncogénicos, tú lo sabes también. Pero tenemos vacunas contra dos. Contra papiloma humano, que es en sentido estricto la enfermedad de transmisión sexual más común en toda la humanidad. Y pues causa distintos cánceres, probablemente ya se hayan hablado, pero orofaringeo, anal y cervicuterino principalmente. Entonces, la vacunación contra estos serotipos, sobre todo los que son más oncogénicos, previene la formación de estas malignidades. Y la otra es la de hepatitis B. La hepatitis B es uno de los virus que puede ocasionar carcinoma hepatocelular y cirrosis. Entonces, te estás previniendo estas dos cosas si es que tienes la vacunación. Ambas vacunas son de 3 dosis, se recomiendan desde una edad temprana, pero pues bueno, si por algo no se recibieron en esa edad temprana, se pueden recibir de adulto. Excelente. Y como para resaltar un poquito más la importancia desde el punto de vista oncológico, pues en nuestro país y en países de tercer mundo o subdesarrollados, el total de los cánceres cervicuterinos, el 80% de las muertes es en países como el nuestro. Y en nuestro caso, el cáncer cervicuterino en el país pues es de las principales causas tanto de incidencia y mortalidad en mujeres. O sea, esto entonces, del que la vacunación te puede prevenir, pues creo que es un punto muy importante para quien lo escucha, y si tiene las vacunas, qué bueno, y si no, pues intentar buscarlas. Sí. Y en el caso del cáncer de hígado, que en la mayoría de los casos se asocia a cirrosis y que alguna de estas causas, como mencionas, de la hepatitis B, pues el hepatocarcinoma, tanto a nivel mundial como en México, es de las principales causas de muerte por cáncer. Entonces, creo que esto que nos dices de que se pueden prevenir, pues se podría prevenir de forma considerable las muertes en un gran número de personas. Sí, justo, es el razonamiento que está detrás de la vacunación, ¿no? Siempre prevenir. Y por fortuna tenemos estas vacunas que sí previenen estas infecciones y que su único objetivo es prevenir el cáncer, al final de cuentas.
Y a estas vacunas puede acceder cualquier persona, te las dan en el sector público o las tiene, o sea, o solamente en el sector privado o en ambos, o cómo funciona. Sí, recientemente se actualizó la de papiloma para incluir 9 serotipos. Esa no se tiene todavía en el sector público, se tiene la de 4 serotipos, pero bueno, esta de 4 serotipos sigue siendo efectiva, sigue siendo una buena vacuna. Se amplía con 5 serotipos más para digamos, alcanzar prácticamente un 99% de cobertura de los serotipos oncogénicos o de los más oncogénicos, porque son todavía muchos más, pero se busca cubrir el 99%. Hubo alguna escasez de vacuna de hepatitis B, ni en sector privado ni en sector público. Ya afortunadamente brincamos ese bache y ya se tiene tanto en el sector público como en el privado. Hay distintas presentaciones, incluso hay alguna que incluye hepatitis B y A, y de distintos contenidos. Hay unas de 10 microgramos y de 40 microgramos, pero la realidad es que las que están más comunes, las que son igualmente efectivas y las que se puede conseguir tanto en el sector salud como privado, se tienen. Entonces es básicamente la misma y pues al tenerlas en el sector salud yo creo que es una invitación también a que las razones económicas pues no sean un impedimento para que los pacientes puedan vacunarse. Exacto. Y es la misma que se aplica en el sector privado. Exacto, o sea, súper importante porque muchas veces luego nos quejamos de que no accedemos o de que gran porcentaje a veces de la población no tiene acceso a ciertos tratamientos o medicamentos porque, pues, por el costo. Pero bueno, esto de que pues, puedes ir a tu centro de salud, hospital, clínica y que te lo pueden dar, pues suena súper bien. Porque una vez que tienes un diagnóstico, ahí a veces todavía es más, ahí sí puede ser más complicado a veces el acceso a tratamientos. O sea, ya sea, por ejemplo, en el caso de Cervix, pues los tiempos de radioterapia en un hospital público, pues lamentablemente por la incidencia a veces pues es de muchos meses, el acceso a veces de repente a los medicamentos de la quimioterapia o a terapias más novedosas que están dentro de estos tratamientos estándar, pues aunque digan por ahí que estamos mejor que Dinamarca, pues la verdad es que no es cierto. O sea, sí tenemos un gran déficit de medicamentos. Sí. Entonces sale más caro eso y es más, pues creo que es mucho más costoso tanto para el sistema de salud que la vacuna que es gratis. Sí, exacto. La vacunación tiene que incluir en cualquier política de salud pública. Y si se puede prevenir una enfermedad que a la larga va a dar muchos más costos al sector público, pues con una aplicación de vacunas, lo que sea que cueste para el sector público, pues es una ínfima parte de lo que puede costar tanto el tratamiento, diagnóstico y tratamiento de las complicaciones. Exacto. ¿Y existe un tiempo ideal para la aplicación? Es decir, llega a mi consulta una persona que le acaban de hacer el diagnóstico de cáncer y yo digo, pues él o ella es candidato para que le dé quimioterapia. ¿Hay algún momento ideal? Sí, y idealmente se tiene que iniciar lo antes posible porque también los pacientes no pueden esperar demasiado para iniciar el tratamiento. Se estima que para la generación adecuada de anticuerpos se puede aplicar una vacuna de 2 a 4 semanas antes. Se puede aplicar desde 2 semanas para las vacunas inactivas y para las vacunas recombinantes también o incluso menos, porque como mencionabas son los anticuerpos ya formados. Entonces se puede aplicar y en el momento en el que se aplica el paciente empieza a tener la protección y ya más adelante su cuerpo empezará a producir los propios anticuerpos ya a largo plazo. Las vacunas de virus vivos, eso sí hay que tener un poquito más de cautela, tardan un poco más en generar los anticuerpos y quizás en el escenario de una inmunosupresión inducida por algo del tratamiento, si bien son virus atenuados, son virus vivos y que al tener un sistema inmunológico bajo pueden sí causar una enfermedad como la que se busca prevenir. Entonces, o al menos algo muy similar. Entonces, en esos casos sí se prefiere mejor que sea 4 semanas antes del tratamiento o diferirlas hasta mucho tiempo después. Entonces, idealmente de 2 a 4 semanas para las vacunas inactivas, que generalmente son las que más existen ya, o la mayoría de las vacunas son así. Pero también hay que considerar que hay vacunas que necesitan más dosis, ¿no? Entonces, cuanto antes se puede iniciar, perfecto. Tampoco es, digamos, una indicación retrasar el tratamiento oncológico hasta que se complete una vacunación, pero las dosis, 1 o 2 que se pueda tener antes de iniciar el tratamiento, excelente. Con eso se puede ganar tiempo. El problema quizás es en el paciente en el que ya inició el tratamiento, porque estrictamente no están contraindicadas, pero su inmunogenicidad va a ser mucho menor. Es decir,
no van a generar los anticuerpos que se espera en comparación con una persona que tiene un sistema inmunológico intacto, de forma que quizás no sean tan efectivas. Entonces, en ese escenario, puede que el paciente no se beneficie ahí de la vacunación y quizás esperar hasta después. ¿Cuánto tiempo después? 3, 6 meses ya se puede iniciar otra vez una vacunación si es que ya no van a recibir algún otro tratamiento inmunosupresor. Hay algunas poblaciones especiales, por ejemplo, pacientes con neoplasias hematológicas o a veces sólidas que reciben ciertos tratamientos que depletan los linfocitos, que son las células que generan los anticuerpos, en los que a veces incluso vacunas que ya hayan tenido desde la infancia o tiempo después pueden perder la generación de estos anticuerpos. Entonces son casos muy específicos en los que se recomienda buscar intencionadamente estos anticuerpos y si no se tienen, pues revacunar. Y, por ejemplo, si sucede que un paciente está en tratamiento oncológico y en ese momento sucede una situación excepcional de emergencia como lo fue la pandemia de COVID o cursa la temporada de influenza que empieza por ahí de otoño y está recibiendo tratamiento, los beneficios superan por mucho los riesgos. Y aunque quizás no sea la misma tasa de seroconversión, es decir, de los anticuerpos que generan de la vacuna, de todos modos la recomendación existe de que se aplique la vacunación. Un 40% es mejor que tener un 0%, entonces con ese 40% puede ser bueno, e incluso hay estudios donde quizás una vacuna de influenza no sea suficiente y el paciente se puede revacunar de influenza algunos meses después y entonces generar una inmunidad similar a la de alguien que no recibe tratamiento para cáncer. Okay. Bien, entonces como comentas, a veces uno de nuestros preocupaciones es que en muchos casos el paciente tiene que iniciar lo más pronto posible los tratamientos. Entonces, bueno, si no tenemos esa premura de iniciar el tratamiento, pues está pues para valorar desde, o sea, todo el grupo o la comunidad médica que nos escucha como para considerar esta posibilidad. Y en esto de las poblaciones especiales mencionabas hace un momento a esas personas que les quitan el famoso vaso y que les tienes que poner ciertas vacunas. Ahí sí nos tendríamos que esperar o ahí son desde cuánto tiempo antes o cómo sería ahí el protocolo. Pues hay dos formas de verlo. Es, por ejemplo, la vacunación programada, es decir, yo sé que me van a quitar el vaso y entonces puedo prepararme tiempo antes de la cirugía. Más o menos son los mismos tiempos de los que hablábamos respecto a los pacientes que reciben el tratamiento contra el cáncer, pero lo que se busca es llegar lo antes posible a esa vacunación antes de la esplenectomía. En esos pacientes las recomendaciones de vacunación son muy específicas porque se busca cubrir un tipo de bacterias a los que solo por no tener el vaso es más susceptible el paciente. Son unas bacterias que forman unas cápsulas y entonces esas cápsulas, el sistema inmunológico agarra esas bacterias, se las lleva al vaso y ahí las destruye. Al no tener un vaso, entonces no hay un sitio donde destruirlas. Y estas son neumococo, meningococo principalmente, y como muchas ocasiones sucede, pues los pacientes no tienen un esquema completo y se aprovecha también para hepatitis B, tétanos, etc. Las recomendaciones en México quizás son diferentes a las de otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos también se recomienda para salmonela, que bueno, en México es una infección relativamente muy frecuente. Entonces, quizás ya estamos o ya tenemos algo de inmunidad para eso. Entonces hay que ir adaptando a este esquema dependiendo de cada paciente. Incluso hay algunos pacientes que por algo ya recibieron algunas vacunas y eso los beneficia bastante al momento de llegar a la esplenectomía. Y un escenario diferente es la esplenectomía que no está programada. Es decir, entra a una cirugía abdominal y se ve que por progresión o por estado de la enfermedad se tiene que retirar el vaso o por cualquier otra situación que suceda en la cirugía o a veces hasta en accidentes en el que sucede un trauma hacia el vaso, entonces el vaso se tiene que quitar de una forma urgente, que no era electiva y que ahí se toma la decisión y entonces al momento en el que el paciente sale de la cirugía se tiene que proteger con antibióticos y posteriormente iniciar con un esquema de vacunación que es similar a este. Ahí se trata de vacunar rápido, entonces los tiempos de vacunación cambian. Se trata de que el paciente esté lo antes posible ya vacunado. Sucede también esto con otras vacunas, por ejemplo, hepatitis B hay unos esquemas mucho más cortos y para neumococo hay unos esquemas donde en 4 semanas en 8 semanas el paciente ya puede estar cubierto.
Ahí la única consideración es que no se puede poner vacuna de neumococo y meningococo en la misma aplicación, entonces ahí sí se difiere por 4 semanas. Y aprovecho también esto para comentar que la realidad es que se pueden aplicar muchas vacunas en el mismo momento. No, digamos, habrá quizás algo de dolor en el sitio de la aplicación, porque un piquete no es lo mismo que recibir 4 piquetes. Pero aprovechando que ya una vez se tuvo un contacto con un centro de vacunación, pues se pueden aplicar varias vacunas en el mismo momento. Habrá algunas que no pueden ser vacunadas, ya las consideraciones serán muy específicas de cada caso, pero lo que se pueda aprovechar, adelante. Habría que hacerlo. Sabemos que en torno a las vacunas giran muchos mitos, que hay grupos de personas que están en contra de las vacunas, de la vacuna, pese a el beneficio que se ha demostrado, no solamente en esto que nos platicas de personas o pacientes con cáncer, sino pues en la humanidad en general. Sí. Entonces, o sea, ¿hay alguna contraindicación para las vacunas? O sea, porque una cosa es que no quieran y otra cosa es que no se pueda o no se deba. O sea, Sí. Un estado inmunológico muy deprimido sí contraindicaría una vacuna con virus vivos, por el riesgo que existe de generar la infección. Fuera de eso, únicamente que el paciente sea alérgico a alguna aplicación previa de la vacuna, que ya se sepa alérgico, o alguno de los componentes de las vacunas. Hay algunas vacunas, por ejemplo, que están hechas en embriones de pollo, entonces algunas de estas proteínas se quedan en la vacuna y entonces eso sí podría generar un problema. Si la vacuna es muy necesaria, se puede hacer en un ambiente muy controlado, se puede en urgencias, monitorizado y con una premedicación. Pero básicamente sería como que pues, lo único para una contraindicación. Digo, o sea, el tema antivacunas quizás nos da como para hablar todavía horas. todo un episodio. Sí, caray. Pero, pues sí, digo, muchos de los argumentos de las personas que están en contra de la vacunación, pues hablan sobre efectos adversos. Bien. Y todas las intervenciones que uno realiza en un paciente, desde algo muy sencillo como puede ser herbolaria o lo que creemos puede ser muy natural, puede generar efectos adversos. Así también las vacunas. Sin embargo, al momento en el que una vacuna se aplica es porque ya hubo todo un cuerpo de evidencia en el que miles de pacientes se aplicó y se vio el beneficio. Lo más común es que duela el sitio de la inyección y algunas vacunas generen fiebre y algo de un malestar general en el momento y 1 o 2 días después de su aplicación. Esto sucede porque podemos entender la vacunación como que estamos entrenando para una batalla, ¿no? O estamos entrenando por una pelea de box, por ejemplo. O sea, en el momento de entrenar va a ser cansado, vamos a hacer algo de sparring y a lo mejor sí nos pegan, pero al final de cuentas no es la enfermedad, pues no es lo que te va a dar. Estás preparándote y entrenando tu sistema inmunológico para el momento en el que se pueda presentar la enfermedad. Entonces simulamos una enfermedad, una microenfermedad con la vacunación y entonces puede haber algunos síntomas porque el sistema inmunológico se activa. Al final de cuentas, la fiebre y los dolores y todo eso son porque los genera nuestro sistema inmunológico. Entonces, eso es quizás lo más común. Algunas vacunas muy específicas se han asociado a un incremento en algunas enfermedades, sobre todo inmunológicas, pero las vacunas son, digamos, un hit inmunológico. Es una chispa que puede desencadenar algo inmunológico y la realidad es que quizás no es la vacuna en sí, sino ya una predisposición que tiene el paciente a generar esta enfermedad inmunológica y así como el sol, como otras infecciones, como algunos otros productos de la industria pueden generar este desencadenamiento inmunológico. Y digo, lamentablemente, así como los beneficios son abrumadores, pues también hay gente que argumenta que las vacunas no sirven, ¿no? O que al final de cuentas dañan. Tienen ideas conspiranoicas respecto a que pues que nos van a introducir cosas, que hay metales pesados, que un sinfín, ¿no? de invenciones. Lamentablemente mucha gente ha fallecido a causa de esto. Ha habido rebrotes de enfermedades que ya habían desaparecido en países donde pues lamentablemente la cobertura de vacunación no es muy amplia y mucho de esto es a través de los antivacunas. Esto se puso mucho de moda por la vacunación de COVID y hay que entender que la vacunación de COVID fue algo masivo.
y fue algo universal. En México, afortunadamente, se alcanzó el 89% de la población cubierta. Y si un efecto adverso se va a presentar a lo mejor en 0.5, 1%, cuando aplicas 1 millón de vacunas, pues bueno, el número ya incrementa. Entonces, no es que queramos mentir al decir que las vacunas no tienen ningún efecto adverso. Reconocemos que puede haber algunos efectos adversos y lo importante es saber reconocerlos, saberles dar el tratamiento y el seguimiento al paciente. ¿Qué pacientes son los que los van a presentar? No sabemos, pero es un porcentaje mínimo en comparación con el beneficio que puede recibir. Entonces, tomando otra vez el ejemplo de COVID, pues ya tenemos una vida normal gracias a que la vacunación nos regresó a esta vida normal. Entonces, pues creo que al final de cuentas los mitos son esos, son mitos. Y siempre es bueno asesorarse bien y antes de una vacunación pues se puede preguntar a un médico, no tiene que ser precisamente un infectólogo, un médico sobre qué vacunas realmente se necesitan y estar preparados para el momento de la vacunación, pues saber reconocer algún efecto adverso si es que se llegan a presentar. La realidad es que son muy pocos, entonces adelante, con toda seguridad se puede hacer. Creo que tiene uno más riesgo de tener un evento al salir a la calle, que te atropellen o lo que sea, que generes un efecto adverso serio por una vacuna. Sí, y a veces quizá hasta puede ser o podemos ver mucha incongruencia, pues no solo en este grupo, sino en otros grupos que están en contra de ciertas cosas que han demostrado beneficios, pero pues metiéndome así brevemente en un tema quizá más picante, así como hay gente que debate el beneficio de las vacunas, pues ojalá que esa misma gente debatiera quizá que cerraran todas las compañías de cigarros, que eso sí mata mucha gente a nivel mundial en el mundo. La comida chatarra que tenemos en todos lados, claro. Las bebidas azucaradas, que pues ponerle sellos no es como que la solución. El uso o el consumo excesivo de alcohol. O sea, hay otras cosas que claramente matan. Sí. Y contra eso no vemos como que muchas campañas. Sí, y hay cosas que sí se demuestra que te benefician y contra eso te quejas. Sí. O lo rechazas. Sí, es sorprendente. Digo, espero no tocar fibras sensibles, ¿no? Pero hay muchas personas que no se quieren poner una vacuna, pero se aplican muchos productos de belleza, ¿no? Es que son inyectados. Entonces también es como, oye, te estás poniendo algo por estético, inyectado, que no tiene tantos, digamos, como años de experiencia y evidencia científica, pero la vacunación la pones muy en duda, incluso en contra de la vacunación. Y que te puede generar también reacciones, ¿no? Sí, exacto. O sea, al final de cuentas, creo que hemos sido objeto de mucha crítica por favorecer la vacunación. Entiendo que a lo mejor algunas personas hayan creído que las vacunas están generando demasiado rápido, pero esto es gracias a la tecnología y es que ya se tienen plataformas de vacunación y con la secuenciación genética se pueden generar los genes que se necesitan para hacer los anticuerpos muy rápido, en mucho menos tiempo que antes. Y de hecho, mucho más seguro incluso que antes. Entonces, pues bueno, definitivamente creo que seguirán existiendo personas que estén en contra de esto, como todo. Siempre quizás genere polémica, pero siempre hay que informarse bien, ¿no? Y hay que tomar decisiones informados y no por miedo o mitos. Sí, exacto. Y como tú dices, con un profesional de la salud en lugar de en una página pues de internet que no tiene la información o la evidencia suficiente, o que la gente que lo promueve es alguien que no está informado o preparado, claro. Pues como pues algún médico, ¿no? Sí, de acuerdo. Y entonces, pues las contraindicaciones, pues sería para una población mínima. O sea, sería para el porcentaje muy bajo de la población. O sea, la mayoría se puede beneficiar o nos podemos beneficiar de las vacunas. Sí, exactamente. Y hay un tema que pues se ha hablado mucho también quizá más recientemente o quizá durante mucho tiempo, pero ha tenido más auge en los últimos años, que es vacunas contra el cáncer. O sea, ya nos comentabas que hay vacunas que lo pueden prevenir y que su beneficio pues está demostrado, pero así como una vacuna general, como para decir, con esta vacuna ya no te va a dar cáncer y te proteges. Híjole, pues creo que sería algo perfecto, ¿no? Pero lamentablemente en esta distopia, pues no sucederá. Como mencionaba, las plataformas de vacunación están muy avanzadas.
tanto de virus vectores como de RNA mensajero. Están buscando y se están aplicando en un sinfín de enfermedades, tanto infecciosas como no infecciosas. El cáncer, tú quizás lo sabes mejor que yo, tiene en un porcentaje muy, muy alto un origen inmunológico. Entonces logran escapar estos filtros inmunológicos y es cuando se empieza a generar la célula maligna. Y sobreviven estas células. Entonces, al momento de tener estas dianas inmunológicas que puedan ser atacadas o prevenidas con anticuerpos, se puede generar, en teoría, una vacuna contra el cáncer. Es bien curioso cómo personas que están recibiendo inmunoterapia creen que están dando las vacunas, ¿no? Le dicen, es que me están dando una vacuna contra el cáncer. Y está bien y me da gusto que las personas puedan asimilarlo así, pero estrictamente pues no es una vacuna contra el cáncer. Pero quizás va sobre la misma línea de que la inmunoterapia, como tratamiento para el cáncer, quizás, digamos, desde un origen mucho más previo o básico, quizás pueda ser prevenido con alguna vacunación. Hay estudios que están generando, ninguno de ellos todavía, digamos, es factible que se pueda utilizar y quizás del que podamos hablar, pero la generación de anticuerpos que pudieran prevenir esta generación de células malignas, pues suena bastante prometedor. Y probablemente los veamos en un futuro cercano. Incluso también vacunas quizás como ya tenemos 2 vacunas contra virus oncogénicos, pues ir ampliando para otros virus, ¿no? Hepatitis C, por ejemplo. VIH, que si bien VIH no es un virus en sí oncogénico, pero predispone mucho a la generación de muchos otros cánceres, entonces también sería una ventaja increíble tener una vacuna también contra el virus. Y pues esperemos tener buenas noticias pronto. Sí, y en la parte del tratamiento se han estudiado algunas de estas vacunas, como viendo si pueden ser pues opciones que adicionen a los tratamientos convencionales que tenemos o que incluso después de estos tratamientos que usamos y que ya no hay muchas alternativas, pues se han estudiado algunas vacunas en diferentes tipos de tumores, pero pues al día de hoy pues tampoco ha cambiado mucho el tratamiento estándar, pero como dices es un área de investigación donde pues una de las cosas complejas del cáncer pues es de que uno de los mecanismos, como comentas, de este escape inmunológico, pero pues hay otros más. Sí. Entonces quizá puedes cubrir esta parte, pero pues hay otros que no se pueden cubrir por completo y quizá pues ahí esta parte de la dificultad de que una vacuna por sí sola al día de hoy pues se haya convertido en un tratamiento estándar. Con muchas cosas. Pero pues como dices, ojalá que en futuro próximo pues hablemos ya de otras inmunoterapias, que en la actualidad pues ya existen varias. Y por ejemplo, digo, espero no salirme mucho, pero dentro de las vacunas, vacunas, pues la famosa vacuna de la tuberculosis, la BCG, se usa para tratar cánceres de vejiga. O sea, un cierto tipo de cánceres de vejiga, o sea, esa vacuna es útil. Entonces, ojalá y así como esa vacuna que tenemos para algunos cánceres de vejiga y como esas otras que pueden prevenir, pues que cada vez podamos tener también más opciones para mejorar también pues el pronóstico de muchos cánceres. Sí, exacto. La BCG es una vacuna muy, muy, muy curiosa, desde su formación y toda la respuesta inmunológica que genera. Es muy diferente a otras vacunas, pero sí, tienes toda la razón. O sea, BCG se puede utilizar en algunos cánceres de vejiga, como dices. Entonces, pues ojalá... Y creo que, o sea, definitivamente no fue hecha para eso, pero fue un hallazgo, ¿no? Que en vez de investigación y de estudios certeros, pues se logró esa conclusión. Y ojalá se pueda encontrar muchas más. Sí, súper bien. Pues sin duda un tema que puede dar como para hablar mucho más, pero creo que con esto podríamos como cerrar este episodio. Y si quieres algún mensaje final, Cristian. Pues sí, me gustaría recalcar la importancia de la vacunación. Es mejor prevenir, siempre es mejor prevenir que lamentar. Si un paciente hace un esfuerzo muy grande en una cirugía, en un tratamiento, invierte tiempo, invierte dinero y está pues en un camino y en una cuesta, creo que prevenir cualquier complicación infecciosa suena fantástico y deberían de tomar esa oportunidad. Por otro lado, y
quizás no lo hayamos mencionado, pero es importante también saber que cuando un paciente se infecta o se contagia de algo es porque adquirió esa infección de alguien más. Entonces, en los pacientes en los que no se puedan vacunar en ese momento, los que no lograron una adecuada vacunación, se puede hacer algo que es una vacunación en capullo. Entonces, es vacunar a todas las personas alrededor de ese paciente y con las que conviva para que si ellos no tienen influenza, COVID o neumonías, pues no se la van a poder contagiar al paciente. Entonces, el esfuerzo de la vacunación no es únicamente del paciente, es también de la familia y es también de nosotros como médicos. Y eso es bien, bien importante porque a veces se nos olvida fomentar la vacunación y tenemos que iniciar desde nuestra consulta, desde nuestro escritorio, en ver al paciente como un todo e incluso prevenirle las infecciones. Excelente. ¿Y dónde te pueden encontrar, Chris, para los que nos escuchan? En el estadio, en los partidos de las Chivas. No. Me pueden encontrar justo en la misma torre, pues, donde está Canker. Estoy en la torre de especialidades del Ángeles, piso 1. Muy bien, pues muchas gracias, Chris. Información muy útil, información que cura. No, al contrario. Muchísimas gracias. Vacúnense. Y recuerden que este podcast es informativo. Si desean más información o que hablemos de algún tema en especial, lo pueden dejar en comentarios. Y bajo cualquier síntoma de sospecha, acude con un especialista certificado. Siempre hay algo que hacer. En Canker, tu lucha es nuestra lucha. Síguenos en nuestras redes sociales, @canker.oncología, en Facebook, Instagram y TikTok, donde también nos puedes dejar tus peticiones de próximos episodios. En YouTube, en @cankeroncología. Nuestro sitio web canker.com.mx o contactarnos vía WhatsApp al 33 15 19 47 00.